Amigos de Tribuna Podcast, continuamos con nuestro invitado especial, el profesor universitario de la UAS, Francisco Tavares. Francisco, hay un tema que te he visto abordando en los medios de comunicación y se trata de las AFP. Todo el mundo sabe aquí y mucha gente se ha quejado. Tuvimos incluso un legislador, Pedro Botello, un saludo para Pedro Botello, yo sé que no se pierde este programa, donde justamente él estaba reclamando que se le devolviera el 10% de lo que la gente tenía, digamos, en ahorro, porque decía Pedro Botello que la gente, que los banqueros estaban quedando con el dinero de los trabajadores porque todo el mundo sabe que las AFP pertenecen a los bancos y que entonces esa gente estaba manejando un alto volumen y sacándole rentabilidad en certificados financieros, en fondos de inversiones, en muchos instrumentos financieros. ¿Qué te parece el tema de la AFP? Bueno, yo creo que República Dominicana tiene que replantear su sistema de pensión, porque el sistema de AFP está basado sobre todo en las contribuciones, ¿verdad?, de los trabajadores y empleadores. Tú tienes que dedicar 9.97% de tu salario cotizable al mes para esos fines. Entonces, ¿qué sucede? Eso va a la Tesorería de la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social lo envía a tu AFP. La AFP toma tu dinero e inmediatamente, digamos, lo invierten y cuando ellos te envían un informito mensual, te mandan un gráfico de pastel. Con tu rentabilidad. Con tu rentabilidad y todo muy chulo. Eso está muy bien. Yo hago eso para mis finanzas personales. O sea, eso no es complicado, eso es fácil. Entonces, ¿qué hace la AFP? Intermediar entre tu empleador, la tesorería y recibir pasivamente esos ingresos. ¿Y qué hacer? Invertirlo. Entonces eso te va a generar una rentabilidad que supuestamente eso va a mejorar lo que es tu tasa de reemplazo cuando tú te retires con tu pensión a los 62 años. Aquí. 62 años, 360 cotizaciones, o sea, de manera ininterrumpida, esos son 30 y pico de años de trabajo. Eso nadie lo dura en República Dominicana. Nadie dura 30 y pico de años trabajando de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Porque aquí esto es un mercado de trabajo donde la gente, por ejemplo, principalmente las damas, hay mucha rotación. Se embarazan, pierden los empleos, los hombres a veces cambian de trabajo, a veces no están en la formalidad, sino en la informalidad. Es decir, que pasa un buen tiempo sin cotizar. O sea, pasan a ser cotizantes pasivos. Es decir, que tienen los fondos ahí, pero no están contribuyendo mensualmente. Entonces, ¿qué hacen las AFP? Toman ese dinero pasivamente y se lo invierten a negocios vinculados a su propio grupo financiero. ¿En qué sentido? De que hay 1.1 billón de pesos en el patrimonio general que administra. Eso es mucho dinero, eso es mucho dinero. ¿A dónde van esos recursos? Los recursos van a la deuda pública, es decir, el gobierno cuando tiene un déficit fiscal y quiere cubrir ese faltante de dinero, ¿verdad?, para cubrir el déficit, emite lo que son bonos de deuda en el mercado interno. Las AFP están ansiosas de que el gobierno emita esos bonos porque ellos compran esos bonos y entonces le dan un rendimiento, ¿verdad? Un 6%, un 8% a tantos años. Y el Estado le devuelve, ¿verdad?, lo que invirtieron y el rendimiento. ¿Y eso qué pasa? Eso crea un círculo vicioso porque el gobierno apoya el sistema. El Banco Central también emite certificados de deuda para cubrir su déficit cuasi fiscal desde la crisis de 2003. Recuerden que tuvieron que emitir grandes cantidades de dinero. Y bueno, entonces el sistema se alimenta de la complicidad política, pero también se alimenta de la complicidad de todo un sector privado que se está beneficiando de esos fondos de manera pasiva. ¿Y dónde están los trabajadores, que son los cotizantes de estos fondos? ¿Por qué no se toma esa cantidad de dinero que tú tienes ahí, ¿verdad?, pasivamente, y te dan el inicial de una vivienda como garantía a esos fondos? ¿Por qué no te lo dan? Francisco. Porque solo se beneficia a un grupo muy pequeño de lo que es el gran empresariado, ligado sobre todo al sector financiero y a muchos sectores de la economía. Yo te puedo mencionar muchas empresas que prefieren, en lugar de tomar un préstamo, como lo hacen la mayoría de los mortales en un banco,
van al mercado de valores, emiten bonos, se financian a una tasa de interés muy cómoda de nuestros propios recursos. Entonces eso hay que cambiarlo o por lo menos democratizar lo que es el aprovechamiento de esos fondos para que todos nos beneficiemos por igual. Francisco, me gusta el criterio que presentas, me gusta tu visión, está conforme con los mayores y mejores intereses, ¿verdad?, de la sociedad dominicana. Pero para que todo esto se materialice en función de una mejora, entonces tendría que ser posible y necesario la reforma de todo ese sistema legal que organiza ese sistema de pensiones, la inversión que se destina en esos recursos y la rentabilidad que al final supuestamente se traduce en un beneficio al empleado. Se necesita una reforma. Hay muchos sectores a quienes no les interesa que se reforme, no quieren ceder sus beneficios. ¿Qué podemos hacer ante eso? Porque hay muchos sectores muy fuertes, de mucha influencia, a quienes no les beneficia. Mira, tú haces un referendo hoy en República Dominicana ante la gente y dice, ¿ustedes quieren AFP? La pregunta, ¿sí o no? Porque es un referendo, ¿sí o no? Yo estoy seguro que el 80% de la población dominicana va a decir que no. O sea, la gente es un sistema que no está legitimado socialmente. Entonces, ¿por qué no está legitimado socialmente? Porque cuando se discutió la ley, a nadie le preguntaron, no involucraron a los sectores, al pueblo no se le involucró. Y tú apareciste en el año 2003, yo un jovencito que acababa de entrar a la universidad, mi primer empleo, y me engancharon ahí, nadie me preguntó. Entonces, lo primero es que no tiene legitimidad. Lo segundo es que hay que modificar la ley para quitar el negocio de las AFP y dejarlo como un negocio voluntario de quien quiera contribuir a una AFP. Por ejemplo, ¿qué es lo que existe? Y devolverle su dinero al que lo quiera, por ejemplo. Sí. Porque a mí, ¿tú quieres que te diga algo? Si a mí hoy me dicen, ¿usted quiere que se le devuelva su dinero que usted tiene acumulado en la AFP? Yo digo, por supuesto, porque yo sí sabría invertir el dinero que tiene la AFP para que no se me acabe nunca. Bueno, pues la AFP nunca te van a devolver el saldo total. O sea, el negocio está hecho para que te den un retiro programado. Como tú mencionas, tú tienes un fondo ahí, 2 millones de pesos. Ya te retiraste. Tienes los años concebidos, ¿verdad? Para el retiro. Has cotizado las 360 veces. Ya tú tienes la pensión por vejez asegurada. Entonces ya tú es el... Pero solamente se ha calculado, que es lo que me molesta, Francisco, la arquitectura financiera, lo que subyace es que la gente dura alrededor de un promedio de vida de 75 años. Cuando usted llega a los 75 años, lo que se ha estructurado financieramente, amigos televidentes, es que usted ya va a dejar de recibir el salario programado. O sea, usted se queda sin seguro, usted se queda sin salario programado y se supone que el tema de la administradora de los fondos de pensiones y las pensiones para el ciudadano de a pie, para el trabajador, debería ser que mientras el trabajador esté vivo, se le dé el dinero. Porque por eso se dura 30 años trabajando. O sea, si una AFP dura 30 años administrando la rentabilidad de cualquier empleado, lo mínimo debería ser que por lo menos esa arquitectura financiera hubiese respondido a que si tú duraste 30 años cotizando y tú duraste 30 años ganando sobre mi dinero, teniendo rentabilidad, por lo menos, aunque sea 25 años, tú me aseguraras para que una viejita de 80 años, una viejita de 90 años, recibiera su salario, recibiera su pensión. Pero para todo eso es necesaria una reforma legal. Claro. Entonces, fíjate lo que tú dices. Una persona que tenga un salario promedio de 25 mil pesos se retira con un fondo de menos de 1 millón de pesos. Suponte que el promedio de los fondos que tienen los trabajadores dominicanos no llega a 350 mil pesos. Esa es la realidad hoy. Entonces, imagínense ustedes que un trabajador a los 60 y pico de años se retira y reciba no los 25 mil pesos. Es una tasa de reemplazo, que es un porcentaje de tus últimos salarios. ¿Y cuánto es la tasa de reemplazo que se calcula va a tener el sistema? Se han hecho varios estudios y ninguno han dado más de un 30%. Quiere decir que si yo gano 25 mil pesos y me retiro, ¿tú sabes cuánto es que yo voy a percibir de pensiones? Oh.
5,000 pesos. 5,000 pesos. 5,000, 4,000, 6,000. Sí. No puedo ponerlo en función de lo que yo gano. Ni porque yo siquiera soy- el 20% de lo que vale la canasta básica familiar, Ni ¿eh? siquiera. Entonces, quien Pero no envejezca, solamente eso. quien envejezca en República Dominicana tengo un bajo dato. el sistema de pensión de capitalización individual, dígase AFP, va a ser pobre. Esa es la realidad. Y a sobre empobrecer. todo, te voy a decir algo, porque yo incluso llegué a escribir un artículo, porque ese dato a mí me preocupó mucho cuando hice el cálculo de una persona que ganaba alrededor de 35,000 pesos, tenía 28 años trabajando. Y a mí me dio, financieramente hablando, que cuando tú traías el salario de pensión, él podía comprar al día de hoy lo que se compra con 2,000 pesos. Wow. Imagínate. O sea, porque Entonces, tú tienes que coger esos 5,000 pesos cuando la gente se vaya a retirar. ¿Qué significa esos 5,000 pesos cuando la gente se vaya a retirar? No significa imagínate. nada. Que tú vas a poder Es comprar pobreza. en ese momento. Tú vas a Este poder sistema, comprar, este exacto. sistema es pobreza y generar ingentes recursos para quienes sustentan este negocio. ¿Ustedes saben cuánto es el ingreso, las ganancias que han tenido las AFP desde que existen en el 2004, que ellos comenzaron a operar, hasta el año 2023? ¿Cuánto es el número? Han acumulado en ganancias más de 80,000 millones de pesos, y además han acumulado un gasto de operación, es decir, el negocio de las AFP funciona sin ningún tipo de inversión cuantiosa. Porque no tiene ese costo operativo ni Exacto, financiero alto. no es una industria, no tiene maquinaria, no tiene equipo. Entonces, ¿cómo es que ellos gastan más de lo que ellos supuestamente perciben en beneficio? O sea, en el 2023 ellos generaron 5,021 millones. ¿Ustedes saben cuánto fue los gastos operativos de las AFP? ¿Cuánto? 5,300 y pico de millones. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen que hace que su negocio y la operación de su negocio sea tan caro? No es La rentable, única- aparentemente ellos dicen que no es rentable, ¿verdad? En papeles. O sea que están tomando dinero de lo que nosotros cotizamos para operar y se están abultando salarios, comisiones y todo lo que tiene que ver con la operación del negocio. Yo me imagino que una FP no es una industria, digamos, un sector que tenga más de 5,000 empleados. No lo creo. Atención al superintendente de No lo pensiones. creo. Chequeese esa Entonces parte ahí. hay un elemento ahí, o están maquillando los estados financieros, o esos costos de operación son abultados, totalmente. Son irreales, no lo creo. Tenemos un gran desafío entonces en ese sentido, porque existe muy poca probabilidad de que, como usted planteaba, se presente un referendo o un mecanismo de consulta, digamos, en ese sentido, y que la población dominicana tenga la capacidad de decidir qué quiere hacer con esos recursos. Sabemos y se ha evidenciado también por otro lado que ha habido inercia en el tema legislativo. Los senadores y los diputados no quieren legislar sobre este tema. Entonces, a la gente hay que decirle que existen otras figuras jurídicas para incidir también. Hace unos años se aprobó la ley que permite que una cantidad muy reducida de ciudadanos, de electores, puedan proponer un proyecto de ley. Una iniciativa legislativa. Es la figura justamente de la iniciativa legislativa popular. Ciudadanía, ustedes tienen derecho a proponer iniciativas legislativas. Debe crearse un movimiento al margen de lo que algún diputado ya ha iniciado, ¿verdad? Que pareciera que ha logrado pocos resultados. Deben los ciudadanos que juntarse, organizarse y someter una iniciativa legislativa popular en este sentido. Mira, ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros en el año 2022 sometimos un proyecto de ley de modificación a la ley 8701, que es el fundamento. ¿Nosotros quién? Bueno, ahí está la Coalición por una Seguridad Social Digna, que es un conjunto de organizaciones sociales. Digamos que ustedes fueron los autores del proyecto de ley, pero la sometieron a través de ¿cuál legislador? Lo sometimos a través del legislador Pedro Martínez, de Alianza País, y también de Pedro Botello, que también asumió el proyecto y trató de, ¿verdad?, de impulsarlo lo más que podía, pero en realidad
Lo que sucede es que el lobby financiero, que es el que sostiene, ¿verdad?, la ley 8701, realmente tiene a muchos legisladores de su parte, y eso no pasó de ahí. Cuando comenzó el proceso de consulta popular para la modificación de la ley 8701, que los legisladores se trasladaron a distintas provincias del país a escuchar a los trabajadores y a la gente en común, tuvieron que parar. ¿Por qué tuvieron que parar? Porque la gente se comió vivo el sistema y comenzó a contar las vivencias que han tenido con el sistema de salud. Comenzaron a hablar de las cuestiones de las pensiones miserables que están teniendo. Es decir, la gente se empoderó del tema, pero los legisladores dominicanos realmente le fallaron al pueblo, le fallaron y le siguen fallando. ¿Por qué? Porque ellos tienen un régimen de pensiones. ¿Por qué ustedes no se pensionan con las AFP? ¿Por qué ustedes no cotizan a las AFP como lo hace la mayoría del pueblo dominicano trabajador? Tienen un sistema de pensiones privilegiados. Con 2 periodos se van con el 70% de su salario. Con 3 periodos se van con el 100% de su salario. Entonces, así mismo lo tienen los jueces, y realmente cuando a mí me dio de todo, me sudoré esa vez cuando vi los montos de las pensiones de los salientes jueces del Tribunal Constitucional. Don Milton Rey Guevara, por ejemplo, con una pensión de 750,000 pesos. Wow. Entonces, ¿cómo es que una persona a ese nivel, que yo no digo que no haya tenido sus aportes para el país, claro que sí, y se respeta eso, pero señores, 750,000 pesos para las finanzas del Estado, cuando aquí hay gente que tiene pensiones solidarias de 6,000 pesos. Interesante, Entonces, interesante. Señores, esto hay que verlo desde el punto de vista no solo técnico, sino desde el punto de vista humano, de equidad, de justicia. Son dos realidades que se encuentran Totalmente. de manera extremadamente opuesta. ¿Por qué no socializamos, verdad, el sistema que tienen los legisladores? Hacerlo algo parecido como el que nosotros propusimos, que fue cuánto tú cotizas, cuántos años tú has cotizado, cuál es tu nivel de ingreso y cuál es tu nivel de, vamos a decir, cuánto te va a cubrir de tu último salario ese aporte, un 80, un 70, por fin, eso. Entonces, nosotros estamos planteando una alternativa. Amigos de Tribuna Podcast, vamos ahora a una pausa comercial. Si hay una demanda de dólares, que digamos que a los finales de año es normal que haya un poquito de deslizamiento hacia arriba de la tasa de cambio. Ahora, lo que está ocurriendo actualmente no es normal.